intoxicaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que durante las intoxicaciones va a haber un agente que es el encargado de producir la intoxicación, que va a ser el tóxico. Este tóxico puede provenir de sustancias limpiadoras, como por ejemplo el famoso hipoclorito de sodio o la lejía. También puede venir de medicamentos, como por ejemplo los analgésicos, y dentro del grupo de analgésicos o en sí de medicamentos, de fármacos en general, vamos a tener a las benzodiazepinas, al paracetamol y a los opioides, que van a ser los tres grupos o los tres medicamentos que van a ocasionar una alta tasa de intoxicaciones. También tenemos los cosméticos que generalmente van a tener una repercusión a nivel dermatológica, es decir, a nivel de la piel más que intoxicaciones, lo que pueden llegar a provocar son reacciones alérgicas, que es una partecita que vamos a tocar de manera muy breve al final. Y por último, también las plantas pueden llegar a ocasionar intoxicaciones por sus secreciones, ¿no? La clasificación de los tóxicos, que son las sustancias que van a provocar las intoxicaciones, se va a dividir en tres, ¿no? En tóxicos minerales, vegetales y animales. Dentro de los tóxicos vegetales tenemos los hongos, sobre todo, y es principalmente estos, ya por sus propiedades alucinógenas. También tenemos plantas y semillas silvestres, ¿no? Dentro de los tóxicos animales tenemos a los lácteos en primer lugar, y también lo que son los animales marinos, que también llegan a ser comestibles, ¿no? Todo lo que son camarones, pescados, mariscos, etcétera. Y también lo que son las carnes en malas condiciones, ¿no? Y dentro de los tóxicos minerales tenemos el cianuro, plomo, arsénico, todos estos que ustedes ven acá. Pero lo que a mí sí me gustaría resaltar de toda esta lista van a ser los plaguicidas y los insecticidas. ¿Por qué? Porque estas sustancias van a tener como componente principal algo que se conoce como órgano fosforado, que va a ser una sustancia que provoca casos regularmente frecuentes de intoxicaciones y los órganos fosforados van a ser sustancias que pueden provocar una intoxicación, ya sea porque son ingeridos por vía oral a través del sistema gastrointestinal, porque son inhalados a través del sistema respiratorio o también por contacto directo con ellos a través de la piel, lo que es a nivel transcutáneo, ¿no? Entonces eso sí es importante que lo conozcan porque sí se va a tocar dentro de los cuadritos que les voy a mostrar en un ratito. Entonces vamos a anotarlo acá. Los plaguicidas y los insecticidas, ¿por qué? Porque tienen lo que son los órganos fosforados, que como les digo, pueden provocar una intoxicación por tres vías, ya sea porque son inhalados, porque son ingeridos o porque entran en contacto directo con la piel. Ahora, dentro de toda esta lista de 4 ejemplos de tóxicos que les presentan a ustedes en su teoría, a mí me gustaría resaltar estos que les digo, las benzodiazepinas, el paracetamol y los opioides. Las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos que se van a utilizar en su mayoría para el tratamiento de lo que es trastornos afectivos como por ejemplo ansiedad y también depresión, trastorno bipolar, que son un grupo de fármacos que también se conocen como ansiolíticos, porque generalmente van a tener efectos de tipo sedación. ¿Sí? Van a hacer que la persona esté más relajada, le dé sueño, se duerma. Por eso es que se utilizan muchísimo, muchísimo en el tratamiento de pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuál es un ejemplo de benzodiazepinas? Las más famosas son el clonazepam, el diazepam y el midazolam. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta y que le vamos a ver justo en esta parte es que en el manejo general de las intoxicaciones nosotros tenemos un ABC. Este ABC, ¿qué cosa nos dice? Que tenemos que evitar la absorción que la absorción de este tóxico siga, sea cual sea la vía, ya sea por vía oral, por vía respiratoria, por vía cutánea. Tenemos que incrementar su eliminación. Por eso es que dentro del manejo de un paciente intoxicado va a ser muy importante la fluidoterapia, es decir, la colocación de vías periféricas para hidratar a este paciente, para poder favorecer la eliminación a través de los riñones, a través de la orina. Y por último, y no menos importante, tenemos la parte de lo que es antagonizar
este tóxico que ha entrado en contacto con nuestro organismo y que por lo tanto nos está haciendo daño. ¿Y cómo vamos a antagonizar con los antídotos? Todos estos fármacos que les acabo de mencionar, estas sustancias, van a tener sus antídotos, ¿sí? Y es importante que ustedes los conozcan. ¿Cuál va a ser el antídoto de las intoxicaciones por benzodiazepinas? ¿Cuál va a ser el antídoto de las benzodiazepinas? Va a ser esta sustancia que ven acá escrita al costado que se conoce como flumacenilo, ¿sí? Este es el antídoto de las benzodiazepinas. El paracetamol es un fármaco que ustedes ya lo deben conocer o ya deben haber escuchado hablar de él porque tiene muchas propiedades, es analgésico, antiinflamatorio, antipirético, se receta muchísimo y puede llegar a ocasionar intoxicaciones cuando no es consumido de manera correcta. Hace poco, por ejemplo, yo estoy rotando por el Hospital María Auxiliadora y a emergencias nos llegó una paciente que manifestaba que había tenido un intento de suicidio por consumo de paracetamol y se había tomado 18 tabletas de 500 gramos cada una. Entonces, obviamente la paciente estuvo intoxicada, le tuvieron que realizar un lavado gástrico. Y bueno, como estábamos en el servicio de ginecología y la paciente estaba embarazada, hubo repercusiones en el feto. Sin embargo, acá lo que el mensaje de todo esto es que el paracetamol es un medicamento que si bien sirve mucho, el hecho de que sea un fármaco para el cual no se necesita receta médica hace que esté al alcance de todo tipo de pacientes, incluso de pacientes que puede llegar a ser perjudicial su consumo excesivo, ¿no? Porque como les comento, incluso pueden llegar a utilizarlo, al igual que las benzodiazepinas y los opioides, para fines, como le dicen en psiquiatría, autolíticos, es decir, para suicidios. Entonces, ¿cuál va a ser el antídoto del paracetamol? Va a ser lo que se conoce como la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína va a ser el antídoto del paracetamol. Y también es importante que se graben ese nombre, no necesariamente para su examen, sino en sí para la vida, y es importante que lo vayan conociendo. Y por último tenemos los opioides. Yo ya les he mencionado los opioides cuando vimos la parte de fracturas, luxaciones. Les mostré que según la OMS, para lo que es el tratamiento del dolor en un paciente, habían unos escalones que nosotros teníamos que ir cumpliendo. Y en el tercer escalón encontrábamos a lo que eran los opioides mayores. Los opioides van a ser fármacos que se utilizan para el tratamiento de dolor, pero no un dolor cualquiera, sino un dolor fulminante, un dolor que no calme con el uso de paracetamol, de ketoprofeno, de ketorolaco, de diclofenaco, todos esos medicamentos que comúnmente nosotros en el día a día podemos consumir para calmar nuestro dolor de cabeza, dolor de pie, dolor de uña. Los opioides son muchísimo más potentes. Y una cosa que caracteriza a los opioides es que van a ser fármacos altamente adictivos. Por eso es que estos fármacos sí su venta es con receta médica. Sin embargo, pacientes que puedan tener acceso ilimitado a ellos pueden llegar con intoxicaciones por el mismo hecho de que son medicamentos adictivos. Los empiezan a utilizar como drogas y los pacientes llegan con sobredosis de opioides y llegan intoxicados. ¿Cuáles son algunos ejemplos de opioides? El más común y el más famoso es la morfina, también tenemos el fentanilo, también tenemos la buprenorfina. ¿Cuál va a ser el antídoto entonces de los opioides? Va a ser la naloxona. ¿Sí? Entonces, como estamos viendo acá, los tres fármacos que más van a encontrar intoxicaciones van a ser las benzodiazepinas y su antídoto es el flumacenilo, el paracetamol, que su antídoto es la N-acetilcisteína, y los opioides como morfina, buprenorfina, fentanilo, que su antídoto va a ser la naloxona. Y de los órganos fosforados, que les digo que son sustancias que vamos a encontrar en los plaguicidas y en los insecticidas, su antídoto va a ser la atropina. Ese va a ser el antídoto de los órganos fosforados, la atropina. Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces vamos a seguir.
Como les decía, las vías de intoxicación van a ser muy diversas. Las tres principales van a ser esta, respiratoria, piel y digestiva, aunque también se ha descrito una vía de intoxicación circulatoria por inoculación directa, ¿no? O sea, la inyección de medicamentos, por ejemplo, aquellos pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, como por ejemplo la heroína, también va a ser considerada como un medio de intoxicación. Entonces, dependiendo de la vía por la cual haya entrado el tóxico, es que nosotros vamos a tener los signos y síntomas que va a presentar el paciente, ¿no? Y también, obviamente, dependiendo del mecanismo de acción de este tóxico. Por ejemplo, podemos tener cambios en el estado de conciencia, como por ejemplo, no solamente el estupor, la somnolencia, sino también el delirio, el paciente puede llegar a convulsionar o simplemente puede llegar inconsciente, ¿no? Van a haber tóxicos que de repente porque han sido inhalados por vía respiratoria pueden provocar disnea, que es sensación de falta de aire. Generalmente aquellos tóxicos que son ingeridos por vía oral, que penetren en el tracto gastrointestinal, van a provocar vómitos, diarrea y dolor abdominal. También cuando se ha dado casos de ingesta de ácidos o álcalis, por ejemplo, la lejía, que es uno de los más comunes, tenemos lo que son las quemaduras alrededor de la boca, las quemaduras periorales, que es un signo bastante característico de la ingesta de de cáusticos, así se le llama, cáusticos que pueden ser ácidos o álcalis. ¿No? También cuando es intoxicación por minerales, por ejemplo, con cianuro, los pacientes van a tener un aliento, un mal aliento, un mal olor en el aliento, pero que es bastante característico. También las drogas intravenosas, por ejemplo, la morfina, la buprenorfina, el fentanilo, la heroína, van a causar una dilatación bastante característica de las pupilas o también una contracción, ¿no? Recuerden que la dilatación de las pupilas se conoce como midriasis y la contracción de las mismas se conoce como miosis. Y estos cambios en lo que es la reactividad de las pupilas, es decir, si están súper dilatadas o súper contraídas, no solamente las vamos a ver en intoxicaciones por drogas, sino también lo podemos ver en intoxicación por órganos fosforados, ¿sí? Por su mecanismo de acción. Y también, obviamente, trastornos de la visión, ¿no? Por ejemplo, también es común encontrar intoxicaciones en nuestro medio, ¿no? Intoxicaciones por alcohol metílico. Ustedes en química ya les deben haber enseñado que existen diferentes tipos de alcoholes y el alcohol que nosotros consumimos, que se encuentra en el vino, whisky, vodka, etcétera, es el alcohol etílico. Sin embargo, van a haber pacientes, ya sea porque son alcohólicos crónicos o simplemente porque les vendieron en la tienda algo que no era, van a venir por intoxicaciones por alcohol metílico, que es un tipo de alcohol que nuestro cuerpo no está diseñado para procesar. Entonces, este tipo de pacientes van a venir con disnea o simplemente van a venir inconscientes y con una falla respiratoria muy marcada. Y van a ser pacientes que van a presentar, si es que aún siguen conscientes hablando, trastornos de la visión, ¿no? Visión borrosa sobre todo. Entonces, como les estaba comentando, dentro de lo que es el manejo general de las intoxicaciones, tenemos lo que es el ABC, ¿no? Evitar la absorción al máximo, aumentar la eliminación y antagonizar con el antídoto, que es lo que acabamos de conversar. Pero algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos frente a un paciente intoxicado es que tenemos que averiguar cuál ha sido la vía de penetración y cuánto tiempo ha transcurrido desde que este tóxico ha ingresado al sistema. Otra cosa que también es importante es que tenemos que alejar al paciente de la fuente de intoxicación, sobre todo si es que la fuente de intoxicación es un gas, porque este va a ser fácilmente inhalado y se va a pegar de manera muy fácil a las prendas del paciente. Por eso es que también cuando el paciente llega, se le quitan todas las prendas que tiene. También tenemos que revisar su estado de conciencia. Esto lo podemos hacer de manera muy fácil y muy rápida con la escala de Glasgow. Tenemos que verificar si es que es un paciente que está respirando, que tiene pulso. Si no los tiene, ya saben que tendríamos que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Si es que el paciente presenta quemaduras a nivel prehospitalario, lo máximo que ustedes pueden hacer es proteger esta quemadura o echarle agua fría. Si es que el paciente ha vomitado y el
vómito se encuentra cerca, sería ideal recoger la muestra y para que ésta pueda ser entregada al departamento de patología del hospital al que se vaya a llevar al paciente y así se puede identificar qué cosa es lo que el paciente ha ingerido. Y también tenemos que colocar al paciente en posición de seguridad, ¿no? Que es básicamente de costadito. ¿Esto para qué? Para que si el paciente vomita o de por sí por su mismo estado de inconsciencia, no se vaya a aspirar el vómito, no se vaya a asfixiar con su propia lengua, ¿no? Que esté bloqueando la vía aérea. Tenemos que, obviamente, mantener la vía aérea permeable y provocar el vómito, pero aquí sí es importante tener, cuando hablamos de provocar el vómito en un paciente intoxicado, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones porque solamente en algunos casos esto va a ser posible. ¿Cuándo no debemos inducir el vómito en un paciente? Y esto es importante porque esto siempre lo preguntan. Cuando vemos evidencia de quemaduras alrededor de los labios y de la boca. ¿Por qué? Porque como habíamos visto aquí, las quemaduras alrededor de la boca van a ser un signo de ingestión de cáusticos, ya sea de ácidos o de álcalis. Si nosotros hacemos que un paciente que ha ingerido un ácido o un álcali vomite, lo que estamos haciendo es que este ácido y este álcali vuelvan a transitar por todo lo que es el esófago. Y obviamente al volver a transitar por el esófago, van a causar mucho más daño del que hicieron al entrar. Entonces, cuando hay signos de que el paciente ha ingerido un álcali o un cáustico, básicamente, ya sea un ácido o un álcali, este signo va a ser las quemaduras alrededor de los labios o de la boca. No debemos inducir al vómito. Tampoco cuando el paciente haya ingerido querosene, gasolina o sus derivados. Cuando el paciente esté inconsciente o esté convulsionando. Acá se vuelve a repetir cuando ha ingerido ácidos y o álcalis. O cuando ya pasaron más de 2 horas de que haya ingerido lo que sea que haya ingerido. ¿Sí? Haya sido una carne en mal estado, haya sido un montón de pastillas, de ya sea benzodiazepinas, paracetamol, etcétera. Si ya pasaron más de 2 horas, no se induce al vómito. Listo. Y esto es básicamente todo lo que hemos conversado acerca de las vías de absorción, que ya les he dicho que pues, las 3 principales son por vía inhalatoria, cuando se ingiere por vía oral o a través de la piel. Y ahora vamos a ver de manera muy rápida lo que es la atención específica, ¿no? En el caso de tóxicos que hayan sido ingeridos por vía respiratoria, aquí el manejo va a ser cerrar la fuente de donde está proviniendo el gas, porque generalmente van a ser gases, airear el recinto, quitarle la ropa al paciente. En algunas guías dicen que cuando el paciente llegue al hospital, aparte de quitarle la ropa, también hay que bañarlo. Hay que realizar RCP si es necesario con protectores para evitar contaminarnos nosotros también y obviamente evitar encender aparatos electrónicos o fósforos porque la mayoría de estos gases van a ser inflamables. Un ejemplo bastante común es la intoxicación por monóxido de carbono, que generalmente va a tener repercusiones a nivel de la función respiratoria y también del sistema neurológico. Porque si es que la víctima está consciente, va a estar nubilado, va a tener una cefalea muy intensa y va a estar vomitando. Y si por el contrario está inconsciente, vamos a observar una flacidez, es decir, nosotros levantamos el brazo y parece el brazo de una muñeca. Hay una reducción del parpadeo espontáneo, hay dificultad respiratoria y vamos a encontrar al paciente bien rojito, súper sonrojado. Y es porque el monóxido de carbono va a provocar lo que es una vasodilatación periférica. El tratamiento aquí, ojo, cuando nosotros ponemos tratamiento en estos cuadros, estamos hablando del tratamiento a nivel prehospitalario, es decir, antes de que llegue el paciente al hospital, este no va a ser el tratamiento definitivo. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que podemos hacer? Llevar al paciente a aire libre, ayudarlo a respirar y obviamente trasladarlo. Si es que se trata de un tóxico por vía cutánea, hay que lavar la zona con abundante agua, utilizar guantes para manipular esta zona. La lesión se debe tratar como una quemadura. Y si es que esta ha penetrado a través de los ojos, estos tienen que recibir agua a chorro por 15 minutos aproximadamente. Y aquí viene lo que les estaba mencionando de los órganos fosforados, ¿no? Que si es que han sido ingeridos van a ocasionar diarrea, salivación profusa, vómitos, temblores y también puede llegar a lo que es un paro respiratorio.
Aquí, si es que ha sido ingerido, sí podemos provocar el vómito, pero recuerden, si es que han pasado más de 2 horas, ya no va a ser útil y no está indicado. Y si es por contacto, es decir, por vía cutánea, simplemente lavar. Y por vía circulatoria, debido a que la penetración del tóxico va a ser directa en el sistema, lo que tenemos que hacer simplemente es transportar al paciente, ¿sí? En el caso de tóxicos que hayan penetrado por vía digestiva, aquí tenemos que controlar la respiración, pero aquí lo más importante es que tenemos que inducir al vómito. Igual, ya sabes, si es que han pasado más de 2 horas ya no va a servir, así que no está indicado. Pero sí podemos, es una medida que puede estar indicada. Recuerden que el R siempre tenemos que estar atentos a que el paciente no necesite RCP, por lo tanto el monitoreo de los signos vitales va a ser fundamental, sobre todo de la frecuencia respiratoria y del pulso. Algo importante aquí es no dar leche, porque muchas veces se ha escuchado que en intoxicaciones, ya sea por alcohol etílico metílico o de por sí intoxicaciones que involucran en la vía digestiva, se le quiere dar leche al paciente y esto está contraindicado. Acá como ejemplos pone lo que es la intoxicación alcohólica aguda, que los síntomas básicamente van a ser al inicio, ¿no? Pérdida del equilibrio, mareos, vómitos, náuseas. Cambio de comportamiento, el paciente está muy desinhibido y ya cuando va progresando llega la pérdida de conciencia y al coma, ¿no? Aquí otra vez es, si es que el paciente está consciente, que tratar de mantenerlo hidratado, darle agua, no café, no jugo, solamente agua. Y bueno, vigilar que no esté respirando bien, que no se aspire con el vómito y trasladarlo, ¿no? Si es que ya fuera a ser necesario. En el caso de la intoxicación por la toxina botulínica, esta va a ser una toxina que proviene de una bacteria, que es la bacteria Clostridium botulinum, que va a estar mayormente en lo que son carnes crudas. Por eso es que es importante y se hace mucho hincapié en que se haga una buena cocción de la carne antes de comerla, porque si no se hace una buena cocción, puede sobrevivir esta bacteria junto con sus toxinas. Los síntomas por intoxicación por la toxina botulínica van a empezar luego de 12 a 24 horas de la ingesta y van a ser cefaleas, mareos, diarrea sobre todo, y también puede llegar a ocasionar debilidad a nivel muscular, ¿no? De las extremidades y también dificultad para orinar y para defecar, ¿no? Y aquí el tratamiento va a ser la antitoxina botulínica y la terapia de soporte, que esto ya se hace en el hospital. Y aquí es más de lo mismo. En realidad, estos no son muy comunes. Por ejemplo, la intoxicación por preparados de hierro puede ser común en niños, pero en realidad ya no se ve tanto. Algo que lo va a caracterizar es el dolor abdominal y el hecho de que las heces se van a tornar muy oscuras, al igual que los vómitos. La intoxicación por ácido acetil salicílico, que es la famosa aspirina, también va a tener repercusiones a nivel digestivo, ¿no? Dolor abdominal, vómitos, hematemesis, que ya lo hemos visto en la parte de hemorragias, qué cosa era hematemesis, que vendría a ser un sangrado proveniente del tracto digestivo alto. La intoxicación por benzodiazepinas ya la conversamos, al igual que la intoxicación por estimulantes del sistema nervioso central, que son las drogas, ¿no? Las anfetaminas, la cocaína. Y aquí todo va a ser básicamente trasladar al paciente, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos, antes de pasar a la parte de picaduras y mordeduras? ¿No? Ya. Entonces, vamos a empezar con lo que es la picadura por insectos con aguijón. Y aquí tenemos, les mencionan ustedes tres. Las abejas, la avispa y el mosquito. Del mosquito solamente lo menciona, no dicen absolutamente nada más, así que vamos a centrarnos más que nada en la abeja y la avispa. Algo que tienen que tener en cuenta y que es una diferencia muy notoria y que sí preguntaron en el final del año pasado, es que ¿cuál de los dos tiene un aguijón permanente y cuál de los dos va a tener un aguijón que pica y el aguijón se queda en su víctima? El que pica y su aguijón se queda en la víctima va a ser la abeja, ¿sí? Por eso es que dentro del manejo está el sacar el aguijón de la herida, ¿sí? ¿Cuál es la que va a picar
y se lleva su aguijón, el aguijón no se queda, la avispa. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan porque sí le preguntaron el año pasado. ¿Cuál va a ser el que va a ocasionar un dolor mucho más intenso y este puede extenderse incluso a articulaciones adyacentes? La picadura de avispa, ¿sí? En el caso de la picadura, de ahí las similitudes son bastantes. Recuerden que tanto la picadura de abeja como de avispa tienen el potencial de crear reacciones alérgicas, ¿sí? Que van a ser mucho más severas cuando se trata de individuos pequeñitos, como neonatos o niños, o pacientes que tienen un sistema inmune deteriorado, como por ejemplo los ancianos, ¿sí? En ambos, aparte, en el caso de la abeja, aparte de sacar el aguijón, va a ser limpiar la herida con agüita, aplicar hielo para desinflamar y vigilar. Lo mismo en el caso de la avispa, ¿no? Solamente que en el caso de la avispa, como son picaduras un poquito más dolorosas, que se extienden un poco más, puede llegar a haber necesidad de colocar un anestésico local o de tomar un analgésico sistémico, ¿no? Por ejemplo, paracetamol. Recuerden también, y esto también le preguntaron, que las avispas van a ser animales que son más peligrosos y más agresivos, ¿sí? Las abejas no tanto. Eso es lo principal respecto a los insectos con aguijón. En el caso de la picadura de arácnidos, tenemos el escorpión y la araña. En el caso del escorpión, acá también el tratamiento va a ser lavar, aplicar hielo para desinflamar e incluso se menciona la administración de antihistamínicos. Aquí igual el efecto más grave se va a dar en niños, en mascotas y en ancianos. El síntoma principal va a ser el dolor y las parestesias. Recuerden que las parestesias era esa sensación de hormigueo. Y en el caso de lo que es la picadura de arácnidos por araña, es importante que conozcan y se memoricen cuál es el nombre de las especies, porque eso también lo preguntaron. Las dos principales son la Loxosceles laeta, que es conocida como la araña de casa, y la otra es la viuda negra. ¿Sí? ¿Por qué es importante que conozcan? Porque son las dos principales arañas que pueden ocasionar picaduras, ya sea en Lima, Chosica y en general aquí en nuestro medio, ¿no? Igual el tratamiento es el mismo, limpiar y lavar la herida, aplicar hielo, inmovilizar y elevar. Y aquí en el caso de la Loxosceles laeta es importante que se aprendan que su veneno tiene actividad citotóxica, es decir, va a dañar a las células y va a tener actividad neurotóxica a través de algo que se conoce como la alfa-latrotoxina, que es una toxina, valga la redundancia, que se encuentra dentro de su veneno. Entonces, en arañas tenemos la Loxosceles laeta y la viuda negra. La Loxosceles laeta va a ser conocida como la araña de casa y su veneno tiene actividad citotóxica y neurotóxica a través de la alfa-latrotoxina. Y la viuda negra va a ocasionar un dolor local bastante intenso y va a ocasionar lo que es rigidez y calambres en el miembro afectado. ¿Sí? En ambos, tanto en picaduras por escorpión y por arañas, el tratamiento va a ser lavar, aplicar hielo. En el caso del escorpión, administrar antihistamínicos porque sí puede ocasionar reacciones alérgicas. Y en el caso de la araña es inmovilizar y elevar. Y en ambos casos, obviamente, siempre se aconseja trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad. En el caso de las mordeduras, ya hemos hablado nosotros de las mordeduras de perro, va a depender del tipo de perros, la raza, la agresividad, etcétera. Pero lo que más nos preocupa en una mordedura por perro va a ser lo que es el riesgo de infección. Y por este mismo riesgo de infección es que las mordeduras de perro, las heridas ocasionadas por mordeduras de perro, no se van a suturar. Ya hemos hablado de esto en clases pasadas, no se sutura. Solamente la podemos limpiar, la lavamos, podemos desinfectar con yodopovidona, que recuerden que es un desinfectante bastante usado, también la clorexidina. Si es que es una herida sangrante, controlar la hemorragia, vendar y trasladar al paciente, sobre todo porque se tiene que evaluar la necesidad de colocar dosis de vacuna antirrábica, ¿no? Luego tenemos las mordeduras por ofidios. Los ofidios son las serpientes. Lo principal aquí es que tenemos que saber que los sitios corporales más afectados van a ser las extremidades, ya sea superiores o inferiores. Los síntomas van a variar dependiendo de la cantidad de veneno inoculado y también de la especie de serpiente que nos haya mordido.
Y también tenemos que tener en cuenta que cuando las mordeduras ocurren en cara o en cuello, hay una gran probabilidad de asfixia. ¿Por qué? Porque este veneno lo que va a ocasionar es un edema, una hinchazón en la zona en donde ha ocurrido la mordedura. Y si esto sucede en el cuello, este hinchazón, este edema va a ocurrir ahí. Y lo que va a ocasionar es una obstrucción de la vía aérea. Entonces aquí algo que resalta, aparte de que es una herida que va a tener mucho dolor, mucho edema, que ya lo hemos estado mencionando, es que también va a haber punciones en el sitio de la mordedura y esto es importante porque es una característica que también preguntaron en exámenes pasados y puede llegar a ocasionar gangrena, ¿no? Un síntoma grave es que el veneno puede llegar a ocasionar parálisis muscular total y fatiga y también disnea. Aquí, ¿qué cosa es lo que se resalta? Que es, aparte de la desinfección y de alejar al paciente de la zona donde fue mordido, es que estas lesiones, como se ven, al contrario de lo que se ve en las películas o las series, no se debe chupar el veneno y tampoco se deben hacer incisiones, ¿sí? Simplemente tenemos que trasladar al paciente a un centro de salud. Y por último, se menciona muy poquito de lo que es el tema de alergias. Entonces, ¿qué cosa es una reacción alérgica? Es cuando nuestro cuerpo entra en contacto con alguna sustancia. Las más comunes, por ejemplo, están en esta imagen: el polen, el polvo, algunos medicamentos, picaduras de abeja, nueces y mariscos, y se sensibiliza, es decir, nuestro sistema inmune se hace muy sensible a esta sustancia. Entonces, cuando nosotros nos exponemos en una segunda oportunidad a esta misma sustancia, nuestro sistema inmune va a reaccionar de manera exagerada. ¿Y qué cosa va a ocasionar todos estos síntomas que ustedes ven acá? Nosotros vamos a tener reacciones alérgicas leves cuando los signos y síntomas que se presentan por esta intoxicación son locales, graves cuando ya empiezan a ser sistémicos, y ya hablamos de reacción anafiláctica cuando esta reacción alérgica provoca una descompensación en el paciente que llega a ocasionar taquicardia, taquipnia, hipotensión arterial y edema laringio, que se conoce como lo que es el edema de Quinque. Esto va a ser un signo bastante característico de la anafilaxia que se ha preguntado en exámenes anteriores, por eso se los menciono. ¿Cuál va a ser el tratamiento acá? La administración inmediata de adrenalina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Eso sería todo en cuanto a lo que es toda esta clase.